gustaría llamar a Miguel Santos, que es el moderador del panel, y luego a Erika, Manuel, Claudio y Alan Colmenares, que va a hablar en lugar de Gustavo, porque Gustavo creo que ya ha dicho las últimas 10 palabras que podía decir por el día y le agradecemos mucho que se haya quedado, no obstante su garganta un poco así, defectuosa. Bueno, los besos después, y ya sé que Eric es muy popular y tal, pero empezamos. Vale, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito de innovación que está fuertemente atada al digital hoy en día, aunque también por ahí podemos contar algunos otros ejemplos para salir un poquito de lo clásico. Pero primero quería hacer una pregunta para conocer su opinión acerca de qué piensan o qué creen que es ser digital cuando hablamos de banking, ¿no? Porque bueno, hay diferentes opiniones y bueno, un par de respuestas. ¿Quién se anima? Erika, ¿vos entendés bien español? Sí. O I'm going to be the second one to speak in Spanish, we which can is switch if you ridiculous because I live right next door in Brazil, but I don't speak a word of Spanish. And I think you understand English better than my Portuguese, unless you guys want me to speak Portuguese. I can translate anyway. O sea, tu pregunta de qué es ser digital, yo creo que desde la banca son dos cosas, ¿no? O sea, por un lado es ser nosotros como banco digital, de tal forma que todo aquello que tradicionalmente se hace en una sucursal o requiere una intervención offline, digamos, se pueda llevar al mundo digital, a cualquiera de los canales digitales que quiera explotar el banco, ¿no? Pero yo creo que más allá de eso también es reconocer que nuestros clientes hoy en día también son digitales, ¿no? Y por tanto, si nuestro cliente tiene una vida online y una vida offline, tenemos que también ser capaces de crear esos productos y experiencias que se enviven en la experiencia online del cliente, que no necesariamente son los productos que tenemos a día de hoy, sino que pueden ser otro tipo de ofertas, otro tipo de productos. Pues yo soy nuevo a la banca, llevo como 3 meses pero he visto varios negocios y para mí innatamente la banca, el dinero es un negocio de información. Entonces creo que el dinero digital ya es más que el efectivo. En términos en Estados Unidos el Federal Reserve hace una compra de billones y es solo mover unos y ceros. Entonces por naturaleza me parece que es el estado natural, debería ser, de la banca. I completely agree with you just said. So we say that there's a lot of going on about phygital now. It's really hard to divide what's physical and what's digital, especially in a bank. So in Itaú, at least we have 50 million clients, and we try to offer the best experience in which channel it decides to go to. And the idea is it needs to be seamless. It's really hard to do, and I think in Itaú, at least we started thinking a lot about the experience when we think of an end. So in an application or in internet banking, not any electronic channel that the client chooses to go to. So the application needed to be good. But I think being digital is really being digital end-to-end, and I think only now the banks are starting to think about that. So how do we make the whole experience become digital? How do we make our back offices digital? How do we make sure that our clients are going to be well taken and we have tracking of the products, and we really make it digital end-to-end? And I think that's the real challenge that the banks are going through right now. Claudio, la hice para vos esta pregunta. El paper que escribiste al respecto. Sí, gracias. Yo creo que ser digital para la banca empezó siendo por ahí una estrategia de canales o algo relacionado con temas de canales, pero hoy en día creo que hoy está siendo comprendido como algo mucho más que una estrategia de canales, sino entender cómo debería ser el modelo de negocio actual y futuro para la banca. Ser digital, como decía en ese paper, es mandatorio, ya no es una opción para los bancos, debería ser mandatorio. Y todavía hay algunas posiciones encontradas, escuchamos hace un rato, acerca del entendimiento de esto. Pero desde mi punto de vista creo que tiene que ver con entender el modelo de negocio actual y futuro, cómo debe cambiar la banca en ese sentido para poder seguir en el negocio. Erika, contanos 2 casos de innovación
de los cuales estés contenta que hayan hecho en Itaú. Two cases of innovation in Banco Itaú that you are proud of. I got that. I just can't answer in Spanish, but I can understand it. I'm sorry again, guys. So I think, we've had a lot of incremental innovation when we think of channels, a bunch of the things that the guys just showed in credit cards and stuff like that we have as well. But I think the breakthrough of innovation in Itaú started with channels when we started thinking about the electronic channels as a .com. So we say it's our banking.com. And we actually did our whole channels. It was easy to decouple the systems, so we made our channels department to be actually agile. So we mixed it up, and we had people from IT, from business, from every other side, and we put them all together to operate our internet banking and our apps as a .com. So they have all the KPIs real time, they can make the decisions. We have a product owner and a lead tech, and they run the whole thing by themselves. And in a matter of 3 months, we have 500% of increment of sales in our first product, which was credit card. So in a year, we have all the products are ran like that within the electronic channels. But that was just the first step, because it was easier to do that through electronic channels. Now we have to decouple our systems to do that for everything else. So I think that was one of the first, one of the biggest innovation when you think about channels. And the second one is something really new that I just heard a lot about what Mariano was talking about. So Itaú started also thinking of ways to work with startups, and we came up with a different way to do it, especially because we don't really know how to do it, and we wanted to learn. And we came up with Cubo, which was a joint venture between Itaú and Redpoint. So we co-founded a co-working space in Brazil 3 months ago. We have 42 startups working with us. And the idea is that exactly the same thing that Mariano said is, how can we work together? How can we come up with opportunities that can make our clients' lives better? And that can be different ways. So we don't invest in companies, we don't accelerate them. We just want them to be close, and we'll learn what to do with them next. Whatever is good for the company and for the bank, that's what we're trying to do. Alan, dos funciones innovadoras de las cuales realmente estén orgullosos. Okay, voy a hablar de las dos que a mí me emocionan. Una es la adquisición de Simple, que uno pensaría que ese es un competidor 100% del banco, la verdad es que sí es, pero es básicamente, me pareció muy brave, ¿cómo se dice brave? Se me fue la palabra en español, valiente, del banco adquirir algo como Simple. Ahorita hizo una inversión grandísima en Atom en Inglaterra, y va a ver cómo aprender de eso y aprovecharlo. Y el segundo está asociado, y es el API que se quiere sacar al banco, que lo llama la iniciativa de la plataforma, donde un startup podría hacer llamados de API y dejar que el banco haga lo que el banco es bueno, digamos, regulación, etcétera, y que el startup innova cómo llegar a los usuarios, etcétera. Esas dos iniciativas a mí me emocionan mucho porque muestra valentía y también muestra como una división de labores aprovechando lo que es fuerte el banco y lo que es fuerte los startups. El concepto de APIs y Open Banking sin duda es controversial, ¿no? Porque hay quienes piensan que es como la alternativa de los losers, ¿no? En la competencia por el user experience. ¿Podría ser visto como facilitar el acceso de potenciales futuros competidores que después eventualmente terminan resolviendo sus asuntos core? ¿O realmente la cooperación es el futuro, digamos? Bueno, aquí ya, esto es buenísimo que me hiciste esa pregunta porque se lo puedo pasar a los expertos, porque yo hasta ahora estoy entrando. Si Gustavo estuviera acá, de pronto él lo hubiera respondido, pero le voy a dejar que alguien más responda esto. A ver, la parte, bueno, un poco lo que decía Mario antes. Refraseo, si no, Manuel, ¿vos invertirías en una compañía que solo hace front-end o en una que solo hace back-end? Nosotros invertiríamos en una compañía a la que podamos ayudar, como decíamos antes. Y de hecho, o sea, volviendo a tu pregunta de las plataformas de OpenAPI y un poco el rol de bancos como proveedores de back-end a fronts, en el fondo no deja de ser la teoría económica clásica de especialicémonos en aquello que hacemos mejor, ¿no? Los bancos tienen una serie de activos regulatorios, de balance, de sistemas, etcétera, etcétera, ¿no? Clientes, que son muy difíciles de replicar por una startup. De la misma forma, las startups a veces corren más en la forma en la que mejoran un producto y es interesante crear esa simbiosis. Con lo cual, si hay formas de cooperar
un poco bajo la filosofía esta que tenemos nosotros de FinTech 2.0, de trabajemos por cooperar con las startups, tendría sentido desde ese punto de vista. Yo creo que por eso le pasé primero la opinión de los bancos, porque es diversa la opinión de acuerdo con el banco con el que hables, tamaño, geografía, etcétera, etcétera. Me parece que hay que dar un debate que se viene dando a través de estos eventos, pero quizás hay que empezar a profundizarlo sobre cuál es la relación o cuál debería ser la relación entre bancos y startups. Y creo que Mariano antes lo resumió bastante bien. Si el banco pretende tener una posición estratégica o financiera, es una cosa, y si tiene que hacer un mix de ambas, es otra completamente diferente. O si quiere tener en los startups por ahí algún área de innovación que hoy localmente o internamente no tiene. Digamos, son distintas posiciones. En mi opinión y en mi concepto, creo que tiene que ver con un tema estratégico profundo de parte del banco, cultural de parte de los clientes y de parte del banco también, y finalmente un tema de liderazgo en esta época. Sí, y es complicado, digamos, hay otra vez quienes pensamos, pongo en primera persona, que a lo mejor el allowance de Apple Pay pudo ser el error estratégico más grande de la historia del sistema financiero, pero bueno, es una discusión sin duda interesante. Volviendo a la innovación, los banqueros en el panel, ¿la compran o también están dispuestos a invertir en formarla dentro de sus organizaciones? Digamos, ¿es un partido perdido dentro de sus organizaciones o realmente también están tratando de apoyar la innovación inside, ¿no? Yo creo que hay un espectro que va desde la creación hasta la compra, ¿no? Y probablemente el área de ventures en el que estoy yo en Santander está un poco en el centro. Y hay una serie de negocios que igual tienen sentido operar, igual la compra tiene más sentido para acelerar. Luego, por otro lado, nosotros estamos dedicando también muchos recursos a través del equipo de innovación en generar innovación interna y en hacer pruebas de concepto, en un poco integrar cosas en las que hemos invertido luego dentro del banco, como forma de crear también IP propia, que luego también tenga valor diferencial. O sea que yo creo que cada parte de ese espectro tiene una utilidad distinta y probablemente complementaria. Erika, en Itaú, ¿qué hacen respecto a innovación? So exactly the same thing. So we're still learning how to work with startups. We haven't done anything. So we started in September. We only invested in one big startup that is a gateway of payments in Brazil. And within those 3 months, we have 13 companies, startups that are in like deep negotiations of the bank, either to partner up and sell something or to make our processes better. But so last week we had Brett King in Itaú, and he said, you can do whatever you want. You can do a fund, you can start a VC fund, you can start investing, buying, just getting them as suppliers, do whatever you want. But if you keep the procurement as you do, and he meant that for all banks, like big banks, you're going to kill it and you're not going to get anything. So I think it's really an art to find out when you can do things by yourself, when you want to acquire something, when you want to partner up with something, and then make sure that you make it work within the bank. And that's really hard. Seguro, yo creo que hay un racional sólido en encontrar innovación en startups, porque es obviamente la cantera. Pero me pregunto, digamos, fuera del estereotipo, me imagino que en los bancos también hay gente muy talentosa y muy creativa. Por eso la pregunta de si internally también es algo en que apoyen, que enfoquen a sus organizaciones a realmente hacer. Pues yo creo que varios de los bancos acá están probando todas las áreas, pero yo sí tengo una opinión personal. Yo creo mucho en ese ADN de startups, de un equipo que tiene una pasión por una idea. Pero al flip side de eso, en el otro lado, yo siento que América Latina lo que hay mucho más es oportunidad de emprendimiento y hay menos emprendedores lanzándose increíblemente. Yo sé que muchos están tratando, pero yo creo que hay mucho más oportunidad, mucho más como oportunidad que emprendedores atacándolo. Y esto lo hablábamos el otro día con Alejandro de Cosentino, que básicamente si esa situación sigue en América Latina, mi opinión es va a tocar que los bancos o alguien empiece a hacer company building, que me asusta mucho eso, porque es una cosa tan ambiciosa, pero si nadie está aprovechando las oportunidades, y puede ser porque hay falta de capital, hay muchas razones por eso, pero puede ser que toca hacer algo que no es tan natural
pero yo sí creo, yo personalmente sí creo mucho en el ADN de emprendimiento de los emprendedores. Fenomenal. ¿Alguien? Iba a decir una cosa que has tocado antes sobre el tema Dale. muy rápidamente, pero o sea, yo creo que cuanto más interactúa un banco con startups, también hay una serie de externalidades culturales importantes. Entonces, en ese proceso de generar, llámalo intrapreneurship, o una cultura en la cual gente del banco pueda estar llamada a crear proyectos internos y a crear productos con una lógica más de startup, también tiene que ver con que se haya enseñado un poco cómo se hace eso en el mundo exterior. Entonces yo he notado que programas tipo el nuestro, en el que en el fondo aproximamos mucho al banco y a unidades que tradicionalmente están muy enfocadas a lo que hacen, al mundo exterior y a otras formas de hacer las cosas, a otra forma de desarrollar, otras culturas corporativas, etcétera, etcétera, también eso permite luego tener un caldo de cultivo mucho mejor que si fuera un programa más dirigido desde arriba que de, oye, pues hay que hacerlo así, ¿no? Claudio, vos que estás en una posición más neutral, ¿qué opinas? Pues yo creo que en lo personal no me gustan los extremos, yo creo que no es ni una cosa ni la otra. Me parece que lo mismo cuando se dice que la sucursal va a desaparecer, yo no creo que la sucursal desaparezca, pero sí que hay que reformular todo el modelo de negocio y el modelo de atención de la sucursal. Y en cuanto a la innovación que mencionabas antes, me parece que él lo mencionó bien también, hay un profundo diferencia cultural entre lo que es la innovación en los bancos y lo que es la innovación en los ambientes de startups o emprendedores. Por un lado, los bancos tienen un sentido corporativo mucho más grande, una estructura mucho más pesada, y lamentablemente es algo que venimos diciendo hace mucho tiempo, se soslaya como algo menor, pero yo creo que no es menor, trabajan mucho por silos. Y eso va en contra total, absolutamente de la innovación. Los startups y emprendedores trabajan de forma completamente diferente. Manuel, ¿vos creés en el Spotify Moment de la banca o, digamos, están invirtiendo preventivamente o es solo un link con la innovación? No, yo creo, a ver, o sea, ahí hay como dos preguntas en una, o sea, en el fondo. O sea, yo creo que hay una serie, volviendo a lo que decías también de modelos de negocio y de qué es lo que va a quedar en el fin de los tiempos y tal, ¿no? O sea, yo creo que por un lado sí que es cierto que algunas experiencias que están creando fuera de la banca están, digámoslo, imponiendo una serie de estándares nuevos en cuanto a usabilidad, etcétera, etcétera, al cual los bancos tienen que aprender. No necesariamente son modelos de negocio que tienen sentido, no necesariamente son modelos de negocio que a futuro van a ser rentables o van a estar ahí, y yo lo llamaría más bien el Napster Moment, ¿no? En el cual la gente consumía música de una forma, de repente cambia la forma de consumir música, todo el mundo sabía que ese negocio no iba a ningún lado, pero la demanda de la gente cambia, ¿no? Eso por un lado. O sea, por otro lado está cuál es el rol de los bancos en todo esto, ¿no? Y yo creo que los bancos, un poco en esta filosofía de innovar conjuntamente con startups y trabajar juntos, va a permitir que los bancos que lo hacen sean partícipes de ese Spotify Moment, de tal forma que mediante especialización, como decía Claudio, mediante reingeniería de ciertos fronts o backs, etcétera, etcétera, seamos todos partícipes de esa evolución de innovación que es inevitable, ¿no? Alan. Yo tengo una opinión sobre esto y otra vez casi como outsider. Entonces es interesante lo que dices del Napster Moment. Entonces como en 2009 creo que se quebraron como 200 periódicos. Después lo tocó a las disqueras y la reacción no fue innovar sino demandar a teenagers, a chicos de 13 años. Y yo creo que la banca ha mirado todos estos acontecimientos. Después en video se unieron CBS, NBC, todos estos y crearon Hulu. Hay diferentes opiniones si eso fue un éxito o no, tuvo algo de éxito. Y ahora la banca ha mirado toda esta trayectoria y dice, no, nosotros no nos vamos a meter la cabeza en la arena, sino pero como tú decías, no sabemos exactamente cómo hacerlo, pero estamos intentando varias cosas porque ya sabemos que escondernos no es la solución. Una vez leí un caso de éxito de innovación del Citi acerca de un caso de uso en banca digital que era el check scanning, ¿no? Con la foto. Para mí es pavimentar el camino de la vaca. Perdón. ¿Qué función realmente innovadora ustedes están viendo en este momento o están preparando dentro de sus bancos para sacar, si se puede contar algo, o han sacado en los últimos meses, que nos puedan contar, desde el punto de vista de la experiencia del cliente?
Those are pretty much very incremental, as I said, but we also have the virtual card. We did it like the virtual number like a month ago. This month we became the first bank in Brazil to have the customer change their password through the app, which is something really hard to do because you have to cross channels and stuff like that. So in the bank we didn't have to. We started our first broker app as well. But those are very incremental. I think right now the bank is really focused on almost getting the kitchen ready for everything else. So decoupling our systems, making sure we have a flexible architecture for us to be agile and make innovation faster, because that's what makes us lose the game. Sí, y el Virtual Branch, ¿no? El Virtual Branch que hicieron en Itaú me gustó mucho. Yeah, that's been ¿Puedes up for contar algo a de eso? year. Yeah, so it's called, we call it Digital Branch, and that's part of what I just said of being digital in one end, right? But we have extended hours, so you can reach your manager from 8 a.m. to midnight. You can reach them through WhatsApp, you can do a Skype call, and you actually become really digital because you don't have a branch anymore. You can use every branch, but you don't have a specific branch. You become a digital customer. So we started in our high-end customers, and we just rolled out for a bunch of other customers as well, different. But I think right now what we're focusing on, apart from that, is really digitalizing our back offices and the other end of it. Alan. Voy a decirlo rápido porque no sé si lo voy a decir bien, pero pues el banco tiene varias iniciativas similares. BBVA tiene Nimble, que es una plataforma de pagos en Europa. Pero como dije antes, lo que a mí me emociona es la plataforma, el API, porque todos dicen, API es Business Development, Automated Business Development, desarrollo de negocios automatizado, y es la manera de atraer a esas innovaciones de afuera. Por tiempo de okay. Manuel, contanos alguno de los startups que han invertido recientemente en los cuales te entusiasme. A ver, nosotros en el portfolio de Santander Innovations tenemos cinco compañías. Las dos últimas son Ripple y Kabbage. Ripple, como sabréis, es un protocolo sobre el blockchain de pagos y de transaccionalidad. Y luego en el caso de Kabbage es una plataforma de SMB Lending inicialmente para Estados Unidos, ¿no? Y utiliza datos alternativos para hacer scoring de una forma distinta, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, estas son las dos últimas inversiones que hemos anunciado, las dos muy novedosas y las dos compañías con las que estamos trabajando activamente en ver cómo podemos trabajar, ¿no? Un poco en línea con nuestra filosofía. Está bueno, ya que hablaste de blockchain, yo considero que es una de las tecnologías más innovadoras de los últimos tiempos. Y en particular, lo que me parece inmensamente innovador es el concepto de digital currency, más allá de que ahora está un poquito devaluado y que todo el mundo mira el blockchain. Sin duda, cuando uno piensa en seguir intercambiando cositas de papel o de metal, bueno, la cosa no tiene ya sentido. Los digital currencies pareciera ser el futuro en una cierta cantidad de años. ¿Qué opinan ustedes de desarrollar y de empujar eso a nivel regulatorio, estados y los grandes jugadores, ¿no?, que tenemos en la mesa? Pues yo creo que el debate es como el timing, ¿no? Es como cuándo es el momento que va a pegar fuertemente. Pues el banco ha invertido en Coinbase. 2 de los 6 ganadores de Open Talent usaban, uno era de Bitcoin, otro era de blockchain. Yo personalmente, obviamente, soy un poco nerdo, entonces soy personalmente súper emocionado con lo que viene. Ese concepto de distribuir algo que era centralizado, que es básicamente el concepto que hizo que el Internet fuera creció tanto, es el mismo concepto de moneda, de dinero, o digamos asset, un activo que no necesitaba una autoridad centralizadora, sino distribuida. Pero yo sí pienso que uno podía debatir el tiempo. ¿Cuál es el time frame de construir un verdadero negocio sobre eso? ¿Y cuál es? Yo no sé, si supiera eso, sería un hombre Manuel, muy rico. ¿ustedes invierten en compañías en digital currencies, más allá de la tecnología blockchain? O sea, concretamente. Nosotros yo creo que voluntariamente nos hemos centrado sobre todo en la parte más tecnológica, y en ver los casos de uso de la tecnología, o bien a negocios existentes en los que pueda estar el banco, o bien a negocios emergentes que sean modelos de negocio per se, y que a través de las tecnologías puedan tener alguna ventaja comparativa. O sea, el invertir en Bitcoin o en monedas concretas y tal, no veamos que tenga tanto sentido, ¿no? Al estilo JP Morgan, nada de eso, digamos, por ahora.
A ver, o sea, nosotros yo creo que todavía estamos, y de hecho publicamos un paper en el que hablamos de eso, estamos viendo sobre todo el uso tecnológico para nuestros otros negocios. Claudio, ¿qué pensás de Bitcoin alike? Yo creo que coincido que es algo que se viene y que más tarde o más temprano, y también hay que tener la bola de cristal para saber un poco el tema del tiempo, es algo que es inevitable. Lo que creo que para que eso sea una realidad, desde el punto de vista de... Acá se habla mucho de tecnología porque bueno, todo el mundo está en el ambiente de la tecnología, pero a veces nos olvidamos de la otra parte que es necesario considerar para que esto sea exitoso. La tecnología, como se dijo en varios de los startups anteriores, facilita, agrega valor, ayuda, etcétera, etcétera, a las personas. Pero muchas veces lo que nos olvidamos, o lo que se olvidan es concientizar y educar a esas personas para usar esa tecnología. Entonces, blockchain, ok, yo creo que si salimos de esta sala y preguntamos blockchain, nadie tiene demasiada idea, por no decir nada de idea sobre blockchain. Entonces, hay que tener cuidado porque a la par del desarrollo tecnológico hace falta educación en ese desarrollo tecnológico. Y creo que ahí los bancos tienen mucho por hacer y a veces mucho más que los startups porque tienen más capacidad para hacerlo. Sí, seguro, los mercados a veces tienen su tiempo de maduración, ¿no? Y cuando salimos con ideas muy innovadoras antes de tiempo, bueno, podemos penar durante varios años. Viendo que hay muchos emprendedores en la sala, ¿cuáles son los verticales o aquellos segmentos en los cuales, de mercado en los cuales ustedes piensan que hay mucho lugar todavía para innovación, para disrupción en servicios financieros? Me refiero a pagos, lending, peer-to-peer, como veíamos recién, Venmo, like. I think there's a lot of space for getting better, for giving our customers better experience in specific pain points. And I think that's what the startups are doing really well. So focusing in one product, one service, and just making sure they disrupt that little service. So I know they showed Nubank. Nubank is doing that with credit cards in Brazil. We have one in Cubo that is called Controle that is really similar. And they're doing a prepaid card. They say they want to be the next Simple in Brazil, and they're in Cubo as well. I think there's a lot of space in fintech if you think of every little service, just making sure that the customer experience is better in that specific service. Pues están los que tú nombraste. Entonces, en pagos yo todavía pienso que hay mucha innovación que hacer. Esos pagos requiere dinero y bastante runway para que sea exitoso, pero con todo lo de los móviles y saliendo, realmente todavía hay mucha innovación que hacer, especialmente en América Latina, que es un mercado tan fragmentado. Lending, pues hay un libro que yo leí hace mucho tiempo que se llama Blown to Bits, que dice que las partes más rentables del negocio los van a empezar a quitar de los grandes negocios. Entonces, lending hay mucho potencial. Wealth management, no sé, hemos tenido ese debate de si hay suficiente mercado para eso en América Latina, pero en inglés se dice the usual suspects. Entonces, y lo de cliente, usuario final. ¿Hay algo para hacer con los no bancarizados que no quieren ser bancarizados? Como decía recién Andy, Meta, aquellos que no quieren. ¿O realmente nos pone eso al filo de la ley y no queremos entrar ahí? Hay mucho que hacer ahí, pero voy a dejar que alguien más. Dale, Claudio, vos podés hablar sin comprometerte. Sí. Creo que eso está muy ligado a la situación económica y al tema que se comentó antes cuando presentó el último Startups respecto de la economía en blanco y la economía... En Latinoamérica es más del 60% de la población activa, ¿eh? Sí, por eso. Creo que eso ya pasa por el lado de un comportamiento cultural importante. Más allá de eso, me parece que hay muchas áreas, sacando esa que por ahí no está dentro de las variables controlables, en donde sí hay mucho trabajo y muchas cosas por hacer. Como recién mencionaban, el tema de pagos, lending, creo que son quizás los más desarrollados, pero se vienen nuevas fuentes de financiación, de fondos, de captación de fondos, y ahí no hay todavía muchas herramientas
desarrolladas para captar fondos por fuera de las opciones tradicionales como puede ser un plazo fijo o la fuente de fondeo que conocemos. Y el otro tema que yo creo que es importante también, porque cuando hablamos de industria financiera generalmente pensamos en los bancos, pero nos olvidamos de las compañías de seguros. Y yo creo que las compañías de seguros tienen una necesidad muy grande de cuestiones de avances tecnológicos que les pueden dar, digamos, un modelo de negocio completamente distinto al de hoy, atado a otro concepto que creo que todo el mundo que está acá maneja, que es el tema de Internet de las cosas. A medida que logremos tener mayor tecnología atada a estos sensores que nos están dando información en tiempo real, la cantidad de cosas que se van a poder hacer en seguros y también en bancos, por ejemplo, monitoreando en forma online las garantías de los créditos y demás, es astronómica. Vamos a... tengo una cosa más. Dale. Hablando de los unbanked, los no bancarizados, solo una anécdota por si acaso a alguien se le ocurre hacer este startup. Yo antes de trabajar en BBVA estaba en una empresa que se llama Tapsi, que hoy anunciaron algo interesante de Colombia, y nosotros teníamos que distribuir dinero a los taxistas y muchos de los taxistas no tenían cuenta bancaria. Lo logramos, pero no era muy fácil. Y toda esta parte del on-demand economy, creo que ese problema se repite, donde se tienen que distribuir dinero a personas que no tienen cuenta bancaria, y es una buena solución por si acaso a alguien se le ocurre. Just to finish, I know we're almost running out of time. But in Brazil, at least, what I see is that the banks are focusing on that public much more in a social way than actually bringing them to the bank. So, for instance, in Itaú, we have the micro lendings, we have some other initiatives to help women entrepreneurs, so people that are not banked and are really low but need help. So I see them doing a lot in social, but not really as a strategy to bring people in the bank. Última pregunta para cerrar entonces el panel. Obviamente la innovación es algo increíble, es una de las características del ser humano más fascinantes, es divertida, pero no siempre paga. Desde el punto de vista de los retornos, ¿ustedes creen que realmente el mundo va hacia los especialistas, donde realmente foco en la experiencia del cliente y nada más? ¿O están más cerca de otras opiniones que dicen que en realidad el negocio financiero necesita integración y cross-selling para ser rentable, por eso hay que ir a bancos digitales full range, digamos, ¿no? Que hagan todo justamente para tener ese nivel de integración y cross-selling que el negocio necesita, según algunos, ¿no? Yo creo que por nuestro lado nos decantaríamos por lo segundo, ¿no? O sea, por realmente tener capacidad de innovar sobre toda la cadena de valor, pero controlar parte de la cadena, o sea, toda la cadena de valor de tal forma que podamos capturar los negocios inherentes de todo ello. O sea, negocios que hemos visto igual más de front, pues es verdad que tenemos modelos de negocio igual un pelín más complejos de gestionar o de hacer rentables a largo plazo, ¿no? Sí, con el típico ejemplo de que tomar depósitos y nada más no es rentable, seguramente hay que prestar además de tomar los depósitos para hacerlo rentable, ¿no? Alan, no sé si querés comentar sobre eso. Pues según, digamos, muchas teorías sí se va hacia especialización porque, como dije, comen las partes más rentables del negocio, ya no tiene que hacer bundling. Pero, ¿qué va a pasar en banca? La verdad, no quiero decir que yo sé qué va a pasar. Pero sí, en otras industrias eso es lo que ha sucedido. Entonces, bueno, un aplauso les pido para el panel que ha estado